entender el tema de esta noche. Sin duda, cada día va a ser un tema muy importante que vamos a estudiar, que va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, nos va a ayudarnos a aprender más acerca de Dios. Ayer vimos un tema interesante que es que todos nosotros somos pecadores y necesitamos del plan de salvación y la justificación que es mediante Cristo Jesús. Naturalmente el ser humano no puede por sí solo salvarse, pero ese Dios que entregó su vida por nosotros, que se hizo carne, que vino a esta tierra, siempre nos hemos puesto a preguntar, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuántos dioses existen? Y ese es un tema que es muy importante que vamos a desarrollar juntos aquí, y mañana estaremos tocando cómo este Dios se hizo carne, cómo es que se hizo carne. Vamos a ir, y el día miércoles hablaremos también de qué manera fue la tentación del Dios que se hizo carne y habitó en medio nuestro. Todo eso vamos a desarrollar en esta semana, así que usted no puede perderse a partir de ahora cada noche, porque cada tema tendrá una hilación para poder terminar el día sábado con un tema muy importante que es el viaje al cielo. ¿Cuánto tiempo va a durar desde la nube hasta la nueva Jerusalén? ¿Y qué va a suceder en todo ese proceso, en todo ese recorrido? La palabra de Dios, la pluma inspirada, ya dejó descrito algunos detalles de la cual tú y yo no podemos perdernos. Mis amigos, una vez más, bienvenidos. Ahí donde estamos, vamos a orar antes de comenzar con el tema de esta noche. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones, gracias porque permites que podamos estudiar y abrir tu palabra esta noche. Pero Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes quién estamos aquí, tú sabes cómo hemos pasado el día, conoces también, Señor, las preocupaciones que hay en nuestro corazón, la situación que estamos viviendo. También sabes, Señor, la enfermedad que está atacando vuestro cuerpo, o tal vez porque vemos un familiar que está enfermo, o problemas económicos, problemas emocionales. Señor, conoces cada corazón. Pero más allá de todo eso, Padre, queremos mirarte a ti, queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos hables a cada uno de nosotros y podamos encontrar respuestas a nuestras preocupaciones. Hay amigos que están a través del Facebook, a través de otras plataformas, integrándose. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones de cada uno de ellos, porque tu palabra en estos tiempos se explaya a diferentes lugares de distintos sitios, cosa que el Evangelio tiene que ser predicado para que más personas acepten a Jesús. Y aquí hay un lindo grupo de tus hijos que esta noche vienen con un corazón dispuestos para escuchar tu voz y sobre todo, Señor, para tomar una decisión de entregar su vida a ti. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche lleva por título la unicidad y la pluralidad de Dios, la unicidad y la pluralidad de Dios. En cierta ocasión, mientras estaba con un grupo de jóvenes, y a veces los jóvenes siempre son los inquietos, ¿no? Y a veces también hay un asunto de raciocinio, donde el ser humano hace preguntas. Ayer vimos un tema que hablamos de los misterios. Hay misterios que están revelados, hay misterios que no están revelados. Los misterios que están revelados ¿para quiénes? Para aquellos que andan con Cristo, caminan con Cristo, y bueno, son revelados para vosotros. Pero hay otros misterios que no están revelados, están escondidos, están ocultos, como alguien dijo, y eso un día el Señor nos va a declarar. Pero siempre hago esta pregunta, ¿cuántos dioses existen? ¿Uno o más de uno? ¿O dos? Y hay una controversia dentro incluso de los teólogos en afirmar de la existencia de Dios. ¿Cuántos dioses existen? Bueno, hay algunos que van a decir aquí, y de hecho que a través de usted también, a través del Facebook, de repente va a decir, pastor, existe un solo Dios. Y otro grupo, no, existe Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, otro dice, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por fin, ¿cuántos dioses existen? La Biblia habla de eso, menciona eso, por supuesto, la Biblia habla de ese detalle, pero vamos a ir a estudiar este punto. Sabiendo como primer paso de nuestra cosmovisión bíblica, tenemos como base para nuestro estudio la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, con los 66 libros, teniendo un solo autor como Dios y 40 escritores, y escrito en un promedio de 1500 años aproximadamente, todo lo que está descrito aquí es la palabra de Dios. Está comprobado, reafirmado en ese detalle. Así que como base tenemos la Biblia como la palabra de Dios. Y como la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que ser obedecida por los seres humanos, porque cuando Dios manda, el hombre, ¿qué debe hacer?
el hombre tiene que obedecer. Un día Dios le habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, déjalo todo, ve a un lugar. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham obedeció la voz de Dios, obedeció, y es por eso que Abraham lo fue contado, ¿por qué? Por justicia. Por eso que Abraham es considerado el padre de la fe, porque él no sabía dónde iba a ir, simplemente escuchó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Y eso es lo que naturalmente cuesta al ser humano. A veces queremos escuchar la voz de Dios y Dios nos habla. ¿Y cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Él nos habla. Ahora queda en el ser humano si toca obedecer o ejercer esa fe o no ejercer esa fe. Toca en nosotros. Por eso que esta noche vamos a estudiar sobre la unicidad y la pluralidad de Dios. Dios quien revela su palabra, ¿a quién? Al profeta. Y ahora que ya está revelado el profeta, por inspiración bíblica, el profeta transmite esta revelación, y ahora por iluminación del Espíritu Santo, nosotros vamos a entender lo que Dios reveló al profeta, lo que el profeta inspirado por Dios también compartió, el mensaje que hoy día tenemos, la Biblia. Entonces vamos a ir avanzando con el tema de esta noche juntos aquí, así que ahí vamos avanzando. En primer lugar, la unicidad de Dios es conocida como el monoteísmo de Dios. Y el texto bíblico ahí está. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Qué está diciendo este texto bíblico? ¿Cuántos dioses existen? Aquí el texto bíblico está diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno solo, no hay más, hay un solo Dios. Pero también en la Biblia vamos a encontrar el tema sobre la pluralidad de Dios, que es conocida también como la Trinidad. Y tenemos también la base bíblica que está descrito en el libro de Mateo capítulo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cuántos dioses existen? ¿Tres o uno? ¿Cuántos dioses existen? Aquí más de uno va a decir, existe un solo Dios, pero también encontramos en la pluralidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así que en ese contexto, en cierta ocasión hice la pregunta de esta manera, también que voy a hacerle aquí a la sala y a todos los que están a través del Facebook, a través conectados por diferentes medios. ¿El Padre es Dios, sí o no? ¿El Hijo es Dios, sí o no? ¿El Espíritu Santo es Dios, sí o no? Entonces, ¿cuántos dioses usted mira? ¿Uno o tres? Ahí está el asunto. Con una frase me puede decir, existe un Dios, pero cuando yo hago la pregunta, ¿el Padre es Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Y más de uno va a decir que sí. ¿El Hijo es Dios? ¿Sí o no? ¿El Espíritu Santo? ¿Sí o no? Wow, entonces, ¿cuántos hay? Yo veo uno, dos, tres. Ahora, ¿cuántos dioses existe? ¿Uno o tres? La Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Si hasta ahí no hubiera ese texto bíblico, entonces no nos complicaríamos la vida con el otro. Y si no existiera ese texto bíblico, tampoco nos vamos a complicar la vida con el siguiente texto. Por tanto, ir a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses existen? Entonces vamos a ir rápidamente a revisar este tema importante que va a ayudar a despejar algunas ideas que puede estar rondando en vuestra cabeza. Hay algunas filosofías también que puede estar rondando en vuestra cabecita. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? De aprender más acerca de la palabra de Dios. El propósito de este estudio, mis amigos, es afirmar nuestra fe en un solo Dios. ¿Cuántos dioses existen? Un solo Dios. El segundo propósito es comprender que tres son las personas de la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El tercer propósito es comprender que esta doctrina, conocida la doctrina de la Trinidad, como muchos lo ponen como nombre, es un misterio. Y los misterios a veces no se explican, no se entienden, no entra la razón humana. Los misterios toca aceptarlo. Aunque yo no entienda por qué Dios prohíbe, por ejemplo, alguien me dijo, pastor, ¿y por qué Dios prohíbe no comer chancho? ¿Por qué? Bueno, bíblicamente Dios dice no y es inmundo y se acabó. No explica más detalles. Y a veces Dios es así. Nosotros también, como los que somos padres, sabemos. Hay situaciones en la vida cuando a los hijos le decimos, no toques el interruptor. Y el hijo dice, ¿por qué, papá? No, yo te digo que no toques, porque yo sé que si tú tocas, yo sé
pero no le explico al hijo. ¿Y por qué no le explico? A veces pongo límites porque yo sé que es mejor como padre, pero el niño siempre es travieso. El niño, por más que tú digas no al pequeño, el pequeño es curioso y por curioso va y toca y cuando le pasa electricidad, le dice, papá, me pasó electricidad, pero hijito, yo te dije que no toques. Hay cosas que en la Biblia vamos a encontrar misterios en la cual Dios no explica, lo da por sentado y el ser humano toca ejercer, como dice, ese misterio, comprender que la doctrina, esta doctrina es un misterio, entonces toca ejercer ¿qué cosa? Que la fe en Dios va a estar basada en un claro, así dice la Biblia y no en ideas propias. Y otro aspecto, que la fe va más allá de la razón. Cuesta entender eso, sí, cuesta entender. La fe va más allá de la razón. Ayer decía algo, ¿no? Hemos escuchado tantas veces que Jesús convirtió el agua en vino, pero ¿alguien ha visto convertir el agua en vino en su vida? Nunca, yo no he visto nunca. Yo no he visto jamás convertirse el agua en vino. No he visto ni a líderes ni a pastores que hagan eso. Pero la Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino. Antes de eso, ¿algún otro ser humano, algún ser convirtió el agua en vino? Nadie. Después de eso, ¿algún ser humano que usted sepa que convirtió el agua en vino? No hay nadie. ¿Y por qué cree? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que creer? Ah, lo creo por fe. Porque la fe, queridos amigos, va más allá de la razón. La fe va más allá del pensamiento humano. La fe es aquello que a veces nos cuesta detenerlo en vuestro corazón, en vuestra mente, para ejercer un camino cristiano. Puede estar pasando alguna dificultad, puede estar pasando algún problema en estos momentos, puede estar con una crisis económica caída, rota, o tal vez puedes estar pasando por un problema familiar donde ves que ya todo está oscuro. Pero ¿dónde está tu fe? Es la fe en qué? La fe no basada en emociones, la fe basada en qué? En Dios, esa fe que transforma, esa fe que te devuelve los sueños, que a pesar que has pasado por un fracaso, una crisis, a pesar que estás hundido, esa fe es lo que te devuelve lo que Dios tiene preparado para ti, aunque hoy no entiendas por qué sufres, hoy no entiendas por qué estás pasando momentos difíciles, pero un día lo vas a entender. Un día vas a entender por qué, aunque Job no entendía por qué tanta prueba, por qué tanta dificultad tenía, pero Dios tenía algo preparado y mejor todavía para Job. Voy avanzando. La unicidad de Dios, conocida también como el monoteísmo de Dios. Y el texto bíblico aquí vamos a encontrar. ¿Cuáles son aquellos textos bíblicos que hablan sobre la unicidad de Dios? Y aquí vemos en el libro de Deuteronomio 6:4, el texto bandera, voy a llamarlo así. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿De cuánto Dios habla aquí? De uno solo. ¿Qué está diciendo? Que Dios es uno. Hay otro texto bíblico, Isaías 45:5, dice, yo soy Jehová y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. No existe otro Dios, está diciendo, hay un solo Dios. Ahora voy avanzando aquí, dice, en aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. En el libro de 1 de Corintios capítulo 8, verso 6 dice, para nosotros no existe sino un solo Dios, el Padre en quien está. Voy a corregir aquí, a ver un momentito. Ok, listo, aquí vamos a sacar. Muy bien. El Padre dice, existe un solo Dios, el Padre en quien todo se origina. ¿Y qué más sigue diciendo el texto bíblico? Que voy a mover aquí, va a disculpar hermanos. Ok, vamos a mover aquí. Ok. En quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Existe un solo Dios, no hay más dioses. Entonces, aquí vamos a encontrar algo muy interesante, lo que da a conocer estos textos bíblicos. ¿De cuántos dioses está hablando aquí este texto bíblico? Está hablando que existe solo un Dios, no hay más dioses, solo un Dios. Entonces yo pregunto, ¿el Padre es Dios? ¿Sí o no? ¿El Hijo es Dios? ¿Sí o no? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Sí o no? Y si tu respuesta es sí, ¿cuántos habría? 3. Pero acá dice Dios es uno, no hay más. Y hay más textos bíblicos. Dice aquí en Efesios capítulo 4, el verso 4. El texto bíblico dice lo siguiente, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sigue diciendo la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Interesante.
Hay uno solo. Sigue diciendo en 1 Timoteo capítulo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Solo existe un solo Dios. No hay otro Dios. No existe otro Dios. No hay forma de poner dos, tres. Solamente hay uno. Y estos textos bíblicos hablan de la unicidad de Dios. Dios es uno. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta que una y otra vez tuve que hacerlo también a los jóvenes, decirles, ¿cuántos dioses existe? Entonces dijeron, pastor, si solamente hubieran estos textos bíblicos, existe un solo Dios. Pero si yo pregunto, ¿el Padre es Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Es complicada dar esa respuesta, porque la respuesta va a ser afirmativa. ¿El Hijo es Dios? ¿Cuál va a ser la respuesta? Afirmativa. ¿El Espíritu Santo es Dios? Claro. ¿Y cuántos hay? 3. Pero dices, no, pero pastor, no es así. Pero estoy haciendo unas preguntas claras, porque por un lado puedes decir, existe un Dios, pero por otro lado me dices, hay 3. Ahora, la Biblia también habla sobre la pluralidad de Dios. Entonces yo quiero invitarte a que analicemos juntos esta parte, cuando la Biblia habla de la pluralidad de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 26, dice el texto bíblico, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿De cuántas personas, de cuántos seres está hablando aquí? ¿De cuántos? Aquí el texto bíblico no está hablando de 3, está diciendo hagamos, y hagamos esta casa, hagamos este hogar, hagamos esta casa o esta computadora, hagamos, puede ser de 2 a más personas, no especifica cuántos son, pero acá ya nos habla otra realidad, que Dios no es solamente uno, está hablando que hay más. Entonces vamos hablando aquí, el siguiente texto bíblico, en Génesis capítulo 3, verso 22, cuando dice, es uno como nosotros. ¿Quién era uno como nosotros? Adán, es uno como nosotros. Ahora, nosotros es plural, no es singular. Los textos anteriores que hemos visto es todo es en singular. Un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Ahora dice, hagamos, ahora dice, es uno como nosotros. Y el siguiente texto bíblico dice, bajemos a confundir la Torre de Babel. Usted sabe la historia. Bajemos, más de uno. ¿Cuántos dioses existen entonces? ¿Uno o más de uno? ¿Cuántos existen? Voy avanzando a Isaías capítulo 48, verso 16. Aquí encontramos algo interesante. Ya empieza ya ese hagamos, ese es uno como nosotros, eso bajemos. Ahora empieza ya a dar a conocer cuántos son esa pluralidad, cuántas personas son o cuántos seres celestiales son. Entonces dice el texto bíblico, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Primera persona. Y ahora me envió Jehová el Señor, segunda persona, y su espíritu, tercera persona. Aquí el texto bíblico ya no está hablando ya de una pluralidad sin saber cuántos son, sino acá ya está encerrando esa pluralidad de 3 personas. Y voy avanzando, el siguiente texto bíblico, Mateo 18, 28, 19, usted va a encontrar aquí lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, me están corrigiendo un detalle. A ver, vamos a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ok, ahora sí estamos. Ok, perfecto. Entonces, siempre la tecnología, recuerden, es buena, pero nunca va a ser 100% buena. Pues no es como lo que Dios creó a nosotros, ¿no? Perfectos como seres humanos, aunque con el pecado caído en ese aspecto. Entonces vemos aquí el texto bíblico, Mateo capítulo 28, verso 19, dice, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí ya engloba 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué son? 3 dioses, un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dioses está hablando aquí? ¿De 1? ¿De 3? Voy avanzando, porque hay más textos bíblicos que nos van a hablar, que vamos a ir analizando esta noche. Y aquí encontramos el texto bíblico que está en Mateo capítulo 3, el verso
16, 17. En esto el cielo se abrió y Jesús vio que el Espíritu Santo bajaba sobre él en forma de una paloma, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si hay un texto bíblico, queridos amigos, queridos hermanos, que habla de la existencia de estas tres personas, de estos tres seres, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la evidencia ocular que vieron los discípulos, o que vieron ahí los que estaban en el bautismo de Jesús, es este el texto bíblico. Porque cuando Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo baja en forma de paloma, y el Padre, que dice, habla en ese instante: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre está hablando, el Espíritu Santo baja en forma de paloma, y Jesús está siendo bautizado. 1, 2, 3. La ejemplificación más clara de la existencia de tres seres divinos, de la existencia de tres personas, es en el bautismo de Cristo. Ahora, pero hay más textos bíblicos. ¿Y de qué hablan los demás textos bíblicos? Aquí vamos a ir juntos viendo lo que da a conocer el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, verso 13, que es lo que dice: que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Señor Jesucristo, amor de Dios y Espíritu Santo. Vuelve a hacer el énfasis de tres. Ahora, hay otro texto bíblico, San Juan capítulo 14, verso 17, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Quién va a rogar al Padre? Cristo, primera persona, yo. Segunda persona, al Padre. Y tercera persona, otro consolador. O sea, es 1, 2, 3. No son dos, no es solamente uno, son tres. Voy avanzando. San Juan capítulo 14, verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre. ¿Quién está hablando? Cristo. Entonces vemos el Espíritu Santo, el Padre y Jesús. Tres personas distintas. Otro texto bíblico. Vamos a ir cerrando estos textos bíblicos de la pluralidad de Dios. El libro de Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8, está parafraseado el texto bíblico. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Bueno, ahí está la respuesta. Nos toca a vosotros saber que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿De cuánto está hablando aquí? ¿De uno o de más de uno? ¿O de tres? De tres. Padre, el Señor, Padre, Espíritu Santo. Y quiero cerrar con este último texto bíblico, donde dice: mientras sea el Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Conveniste tentar al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versos 3 al 9. Espíritu Santo, miéntase. Entonces vemos aquí en la pluralidad de Dios que Dios no es uno. ¿Cuántos son? Y vuelvo entonces a la pregunta inicial: ¿cuántos dioses existen? ¿Uno o más de uno? Va a haber dos respuestas aquí. Muchos van a decir uno, y muchos van a decir más de uno, y otros van a decir uno o un triuno. Pero cuando yo cambio esta pregunta y digo: ¿el Padre es Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí o no? ¿El Hijo es Dios? ¿Sí o no? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos hay? ¿Tres o uno? Yo veo tres. Yo no veo uno. Yo no veo, tú ves uno, yo veo tres. Ahí entra en tallar este misterio. Ahí entra en tallar este problema, que hoy tenemos que salir de este problema. No podemos irnos así, porque bueno, pues ya me confundió, yo creí una cosa, creí otra cosa, me enseñaron esto, pastor, y ahora, bueno, por eso que estamos estudiando. Si usted hoy día está analizando esto, ya está pensando más, ya está capturando su atención, el tema de mañana será más increíble que la de hoy día.
Así que hoy día podía faltarse, pero mañana no puede faltarse. Mañana tiene que estar a las 7 en punto aquí conectado a través de las distintas plataformas para seguir aprendiendo, seguir aprendiendo de estos temas que son muy importantes para nuestra salvación. Entonces, voy aquí porque tenemos que analizar todo este punto. 3 herejías por querer resolver el problema de manera racional. Y este es el gran problema del ser humano. A veces queremos resolver distintos problemas, pero de manera racional. Y a veces de manera racional muchas cosas no salen como debe ser. Aquí hay un problema pasado. Ok, vamos a siempre la tecnología, pero lo bueno que estamos desde casa todos, de diversos lugares, y continuamos. Ok, voy avanzando aquí. La primera definición de este punto de si Dios es uno o más de uno. Primera definición que se presenta aquí. Creer que existe un solo Dios. ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos dioses existen? ¿Uno o más de uno? Bueno, va a haber respuestas, dos respuestas. Pero que por didáctica se hace aparecer como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Solo por didáctica. Yo creo que existe un Dios, dice este grupo de personas. Existe uno solo, no hay más. Pero por didáctica, el Padre a veces se aparece como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué está diciendo este enunciado? Hay un solo Dios. Hay uno solo. Pero este uno se quita los lentes y ahora se convierte en Hijo. Se quita el saco y ahora ¿qué es? Espíritu Santo. Pero se pone el saco, es Hijo. Pero se pone el lente, ahora es Padre. Pero es uno solo. No hay más. Es uno solo. ¿Verdadero o falso? Si usted dice que es verdadero, entonces le voy a decir cuál es su creencia. ¿No? Acá dice ya falso, están en el chat, yo creo que en el Facebook también están todos ya, estamos aquí observando. Creer que existe un solo Dios, hasta ahí perfecto, dice pastor, pero por didáctica, el Padre se presenta a veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Si usted creía en esta posición, entonces usted era un sabelianista. ¿Quiénes son los sabelianistas? Los sabelianistas es una corriente filosófica que entienden que la Trinidad es solo un modo de cómo se manifiesta un solo ser. Es algo filosófico. Un solo ser se presenta de maneras distintas. Y este pensamiento también viene con lo que es la inmortalidad del alma, ¿no? Pensar que yo he muerto, pero mi alma sigue viva, ¿no? Mi alma o mi espíritu está arriba vivo y mi alma está divagando en la tierra. Es muy parecido a esta corriente filosófica que se presenta. Pero hay otro grupo de personas, y vamos a ver en qué grupo usted se encuentra. Si está en la primera, entonces usted es un sabelianista. Sin darse cuenta, era un sabelianista. Ahora vamos a ir al otro grupo. Dice, creer que Dios es uno. Vamos aquí. Creer que Dios es uno. Que el Hijo es llamado Hijo, pero que en realidad no lo es. Porque entonces, para que uno sea hijo, ¿qué necesita? La mamá. ¿Quién es la mamá? Y que el Espíritu Santo es la expresión de la fuerza que sale en el accionar. Bueno, aquí hay otro punto muy interesante, que hay muchos que también tienen esta creencia bien arraigada en su corazón. Dice, yo creo que Dios es uno. Su nombre es Jehová. Que el Hijo es llamado hijo, pero que en realidad no es su hijo. Se dice ser su hijo, porque entonces si fuera hijo, ¿dónde está la mamá? Y que el Espíritu Santo es una expresión de la fuerza que sale de Dios. ¿Te hace muy conocido esta posición? Se te hace muy conocido. Entonces, ahí vamos a hacer un detalle interesante que vamos a analizar esta noche. Si usted tenía este pensamiento, claro, es indudablemente, ¿no? Al que llamamos hijo, que es el Padre, el Hijo, el Hijo es creación del Padre. En este caso me refiero a Jesús. Jesús es creación del Padre. El Espíritu Santo es creación del Padre o de Cristo. Bueno, voy a
a dar el punto para este detalle, por la hora. Si usted tenía este pensamiento, entonces usted, ¿qué? Entonces yo tengo este pensamiento, ¿qué soy? Usted entonces es un arriano o un testigo de Jehová, que considera que Jesús no es Dios, sino que es la primera creación de Dios. ¿Por qué? Porque no puede ser. No puede ser Dios, dice Jesús, porque ¿quién es su mamá? Y ahí sale una denominación cristiana llamada Dios es Madre, que mañana voy a hablar un poquito de ese punto. Hoy no, mañana, por eso mañana usted no puede perderse. Sino que dice la primera creación de Dios, primer ser creado de Dios, porque si fuera su hijo, tiene que tener mamá. Y que el Espíritu Santo es una energía divina. Entonces, esta corriente, ¿de dónde viene esta corriente, esta creencia filosófica? Viene de Arrio. ¿Quién fue Arrio? Tarea para la casa hoy día, voy a dejar, ya tarea para la mañana para que usted investigue. ¿Quién fue Arrio? ¿Qué era? ¿Que era un obispo? ¿Quién era Arrio? Bueno, ya voy dando algunas pautas. Tenía esta corriente filosófica que ha sido adoptada a algunas denominaciones cristianas en estos tiempos. Entonces, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo nos encontramos nosotros ahora? Wow, pastor, yo no pensaba que hablar del tema de Dios iba a ser así. Sí, vamos a ir analizando poco a poco, vamos a ir aprendiendo. Usted y yo estamos aquí porque estamos aprendiendo. Y algunas cosas, herejías que estaban en la cabeza rondando, van a salir también, van a salir. Ok, aquí hay un tercer enunciado que voy a presentar esta noche, y de repente aquí sí estamos todos nosotros, vamos a ver, ¿no? De repente no estabas en la primera, no estabas en la segunda, pero esta tercera yo creo que sí dice. Creer en tres seres divinos. ¿En cuántos seres divinos creemos nosotros? ¿En cuántos? En tres. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos viendo el enunciado. Pero que el Padre no es el Padre. Le llamamos Padre, pero no es Padre. El Hijo no es hijo, pero le llamamos hijo, pero no es hijo porque el Padre no lo creó al Hijo. Le llamamos Espíritu Santo, pero no es Espíritu Santo, sino que los tres son tres dioses iguales sin subordinación. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Vamos aquí. Vuelvo a repetir. Creer en tres seres divinos, pero que el Padre no es el Padre. Le llamamos Padre no porque creó a alguien inferior a él, que es al Hijo, sino que le llamamos Padre, pero no es Padre. Le llamamos Hijo, pero no es Hijo del Padre. Le llamamos Espíritu Santo, pero tampoco es inferior, porque en la concepción humana lo que hemos hecho que es el Padre arriba, el Hijo más abajo y el Espíritu Santo más abajo, ¿no? En jerarquías, como somos nosotros, ¿no? Yo soy papá, tengo mi hija y tengo mi nieto. Entonces, ¿pero es así? No. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos en un problema con San Juan 1.1. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, que mañana también voy a hablar con lo que dice en la Biblia, en la traducción Nuevo Mundo. Así que usted puede venir, puede estar aquí en este lugar para juntos poder aprender. Entonces, aquí hay un tema muy interesante. A veces hemos puesto una característica de un triángulo, ¿no? ¿Y quién siempre está arriba? El Padre, al costado el Hijo y al costado el Espíritu Santo. Muchas veces ese triángulo ha causado un desorden de entender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Acá dice, los tres son tres dioses iguales sin subordinación. Ni el Padre es mayor, ni el Hijo es mayor, ni el Espíritu Santo es mayor. La pregunta es, ¿quién existió primero? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿O los tres existieron desde la eternidad y van hasta la eternidad? ¿Quién creó a quién? Existe un solo Dios. Perfecto. ¿Quién ha creado a quién? Por eso la parte final dice, los tres son tres dioses iguales sin subordinación. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver, ¿verdadero o falso? Ah, bueno, ya estamos en problemas. Y uno puede decir, sí, son tres dioses iguales sin subordinación. Si usted cree en esta posición, entonces usted qué es? Vamos a ver, de repente es cristiano, evangélico, bautista, adventista, vamos a ver cuál es el pensamiento que tiene. Si usted cree en esta posición, entonces usted es un politeísta.
Wow, ¿por qué politeísta, pastor? Porque usted está creyendo en varios dioses. Y la Biblia que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. No son varios, es uno. Pero la Biblia habla del Padre, el Hijo, el Espíritu. Sí, se habla la Biblia del Hijo, del Padre, el Espíritu Santo. Pero no habla de tres dioses. ¿De cuánto está hablando? Un solo Dios. Entonces, ¿cómo mezclo esto? ¿Cómo mezclo? ¿Cómo es esto? Vuelvo a decir, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Entonces me complico la vida ahora. Porque esta porción dice, son tres seres iguales sin subordinación, son tres dioses. La palabra dioses es lo que hace que pensamos que hay tres dioses en el cielo. Y si yo creo que existen tres dioses, entonces, ¿qué sería? Un politeísta. Un politeísta, wow. Entonces, no, nosotros no tenemos que ser politeísta, porque Dios es monoteísta o politeísta. Bueno, voy avanzando, el tiempo me va a ganar, pero tengo que avanzar. Ok, vamos aquí. Hay que creer lo que dice la Biblia, mis amigos. A veces nos complicamos y a veces hay diferentes corrientes filosóficas que vienen hacia vosotros, pero debemos de creer lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primer aspecto, que la Trinidad es un misterio. Es un misterio la Trinidad. Pero también es tan sencillo como para decirlo. Creemos en un solo Dios. ¿Conformado por quién? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. No creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios. Conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cierto hermano, cuando presentaba este tema, me dijo, pastor, explíqueme, ¿cómo es eso? Y mi respuesta es, no lo sé. Es el misterio. Algunos trataban de explicar el huevo, mira que esto, la clara, que el otro. Y a veces somos así, queremos racionalizar cosas que están en el misterio de Dios. Y no vamos a poder racionalizarlo. ¿Para qué se complica la vida? La Biblia habla que existe un solo Dios, pero también la Biblia habla de la pluralidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Cristo fue bautizado, el Padre habló, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y el Hijo estaba siendo bautizado. Entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta cuando me dicen a mí, ¿en cuántos dioses crees? ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿En un solo Dios? No, es incompleto. Creo en un solo Dios. ¿Conformado por quién? Por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? No sé. No sé. Pero tú has estudiado esto, has estudiado teología. ¿Cómo no vas a hacer? No, no lo sé. ¿Algún día lo entenderé? No lo sé. ¿En el cielo Dios me revelará? No lo sé. Incluso unos muchachos me dijeron, y cuando Cristo venga por segunda vez, ¿vamos a mirar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Esa respuesta vamos a verlo en el transcurso de esta semana, en uno de los temas. No lo sé qué día. Por eso no puede faltar ni un día a los temas que vamos a tener. Recuerde, querido amigo, querido hermano, lo que no entendemos con la razón, lo aceptamos por la fe. La fe ejerce un papel más importante que la razón. Hay cosas que no vamos a entender, como por ejemplo, cómo entender la muerte de un niño inocente en el vientre de una madre. ¿Cómo entender la maldad del ser humano? No entendemos. Hoy no lo entiendo, pero creo en Dios. Lo acepto por fe. El mal existe, sí. Pero Dios quiere que los niños mueran. No. Pero ¿cómo entiendo eso? Acepta, Dios te ama. Y lo demás, tal vez algún día lo entiendas, tal vez hoy no. Somos monoteístas. Creemos en un solo Dios, conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dice la pluma inspirada? ¿Qué dice la pluma inspirada? Dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sigue diciendo, Cristo y el Padre son uno solo en naturaleza y en carácter. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Y en carácter, ¿cuál es el carácter de Dios? Dios es
Amor, según Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Y un solo propósito. ¿Cuál es el propósito del Padre y del Hijo? ¿Cuál es su propósito? Salvar a la raza humana, pero no en persona. La pluma inspirada hace esa señalización clara, donde son uno solo en naturaleza, son de la misma esencia, un solo carácter y un solo propósito, pero no en persona. Sigue diciendo, la pluma inspirada sigue diciendo, dice, el Espíritu Santo es una persona, así como Dios es persona, haciendo referencia al Padre y a Cristo, a los dos. El Espíritu Santo es una persona, por eso la mejor evidencia ocular que podemos ver a través de la historicidad, a través de la historia, también escrito por Flavio Josefo, que es un historiador del año 300 después de Cristo, donde describe el bautismo de Jesús. Un historiador, el Padre habló, Jesús bautizándose y el Espíritu Santo bajando en forma de paloma. ¿Y quiénes escucharon? Los que estaban ahí en el río. Escucharon la voz de Dios, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una fuerza, no es una inspiración el Espíritu Santo, es una persona, así como Cristo, así como el Padre, es persona. Esto entonces, ¿en qué me ayuda? En primer aspecto, tenemos que entender que las tres personas de la divinidad están interesados en nuestro plan de salvación. Cuando el enemigo se reveló en el cielo, se reunieron los tres y los tres dijeron, si pasara esto, ¿qué puede suceder? Porque el mal ya existe, tenemos que hacer un plan de rescate a la raza humana. Y en ese plan de rescate, entonces, el hijo dice, yo voy a ir. El hijo no porque sea inferior al padre, sino que una de las personas de la divinidad dice, yo voy a ir, yo voy a morir. Y el hijo viene a esta tierra, muere por cada uno de nosotros, que es Cristo. Y cuando Cristo muere, después resucita y dice, yo me voy a irme. Pero ¿quién va a venir? El Consolador. El Padre envía al Hijo para salvar a la raza humana. El Hijo muere por ti y por mí. Y ahora el Hijo se va. Cristo se va al santuario celestial. Y ahora, ¿quién viene? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para completar esa misión. Esa misión que se llevó antes que este mundo fuera creado. Esa misión de amor por ti y por mí. Las tres personas de la divinidad están interesadas en el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Dios nos ama mucho. Yo no sé las dificultades que tú pasas, pero sabes, hay tres personas de la divinidad que conforman Dios, que te ama, que quieren que tú te salves. Y si estás en este lugar, es porque tiene planes maravillosos para ti. Conocí hace algunos años atrás a Froilán. Froilán era un muchacho aproximadamente de 32 años. Y mientras estaba dando un sermón en pleno sábado, culto divino, había una bulla que se hacía afuera y cuando miré, era un muchacho que había entrado sin polo y con una botella ahí en su mano. Y este muchacho que había entrado con polo y con una botella ahí en su mano, empezó a gritar, empezó a vociferar y el diácono salió, quería detenerlo, no podía, y en ese entonces Froilán agarra y saca un cuchillo. Saca un cuchillo Froilán. Y todos tuvieron miedo, yo también tenía miedo, soy ser humano. ¿Qué va a hacer? Y decía, a ver, díganme, si Dios hace milagros. Y agarraba su licor por un lado y empezaba a tomar delante de nosotros sin polo. La iglesia se asustó, el culto tuvimos que poner a un lado y atender esta situación. Hasta que un momento se calmó, escuchó la palabra de Dios y después que terminamos del sermón hablé con él. Y él me dice, mira, mi familia me abandonó, mis padres me abandonaron siendo muchacho porque yo me metí en el mundo del alcohol. Todos se fueron a Europa y a mí me dejaron aquí muriendo. Yo le dije, mira, ¿tú crees que Dios no se interesa por ti? Me dice, ¿cómo se va a interesar si hasta mi madre me abandonó? ¿Cómo? ¿Dónde está Dios? Y mientras lloraba Froilán, recuerdo que le dije, mira Froilán,
Hay un Dios poderoso que nunca, nunca te abandonó. Y si estás en este lugar, es porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. Se fue a su casa, estaba borracho. Le dije, ¿qué va a hacerme caso? Pero antes que se vaya le dije, mira, te espero el siguiente sábado aquí. Pero quiero que vengas no ebrio, sino sano. Y los hermanos me dijeron, pastor, este muchacho no va a venir, lo conocemos, de aquí de la curva es chiquito el pueblo, lo conocemos. Bueno, vamos a dejar las manos de Dios, va a ver qué es lo que pasa. Vino ebrio, pero vamos a ver si vuelve sano. Y Froilán era muy conocido en ese lugar, porque Froilán era el que les había robado a los hermanos en su casa, el que había robado acá al vecino, era conocido, robaba para tomar, para embriagarse, metido en el mundo del alcohol, arruinando su vida. Pero ese sábado yo fui a la iglesia, hasta me había olvidado de él. De repente había un muchacho sentado ahí atrás. Ya no estaba sin polo, ahora estaba con un polo, con su pantalón jean. Y cuando termina el sermón dice, pastor, ¿te recuerdas de mí? Yo le dije que iba a venir, me dice, sí, me alegra que hayas venido. Así que empezamos a estudiar la Biblia con Froilán y no pasó más allá de 2 meses, me dice, pastor, me quiero bautizar. Ok, perfecto, pero pastor, yo quiero bautizarme, pero quiero que sea testigo de mi bautizo mi mejor amigo. ¿Y quién es tu mejor amigo? Le llamaba el Chino Fernández, le decía. El Chino Fernández, le decía. Ya que venga el Chino Fernández. Era su mejor amigo porque el Chino Fernández era otro como él que estaba perdido en el mundo del alcohol. Estaba perdido en el mundo del alcohol. El Chino Fernández ese día vino como testigo, no vino sano, medio ebrio vino el Chino Fernández. Y bueno, paró ahí al costado del bautisterio y bautizamos a Froilán. Y Froilán hizo una promesa. Pastor, aquí está el Chino y aquí estoy yo. Yo voy a predicar y voy a hablar de Dios a todos mis amigos. Ese grupo de borrachos que estamos sin esperanza, así como yo. No pasó mucho tiempo, hice otra campaña evangelística. Y cuando estaba en esa campaña evangelística, el Chino Fernández entró a las aguas bautismales. Y ahora los dos están con su Biblia que habían entregado a Jesús. Y dijeron, vamos a ser misioneros de Dios. Estos 2 hombres conquistaron a varios de sus amigos y llevaron a los pies de Jesús. Cuando el ser humano entiende, cuando tú y yo entendemos que Dios nos ama y que se preocupa por nuestra salvación, Dios hace grandes milagros en nuestras vidas. Dios puede transformar tu vida, Dios puede cambiar todo. No hay nada que Dios no puede hacerlo, pero tienes tú que querer, tienes tú que entregar. Ya sabes, Dios es uno, conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no queda ahí. Están preocupados por vuestra salvación. Si un día el ser humano se pierde, no es porque Dios no hizo nada, sino porque el ser humano no quiso aceptar el amor de Dios. Y esta noche yo quiero invitarte, así como dice, ¿a quién entrego mi vida? ¿A quién daré mi corazón? ¿A quién voy a entregar todo mi ser? Solamente a Dios. Dios sabe cómo estás viviendo. Entonces, ¿a quién debo rendir mi corazón? A Cristo. Por eso que esta noche, mientras Mónica va a cantar, Salvador, a ti me rindo, yo quiero invitarte a que tú puedas rendir tu corazón a Jesús. Le digas, Señor, gracias. Gracias porque no dejaste en el vacío. Te revelaste con tu existencia y con el plan de salvación. Muriendo Cristo por mis pecados. Por eso esta noche yo me rindo a tus brazos de amor. ¿Quieres decirlo así? Mientras Mónica canta, cierra tus ojos y medita en la letra de esta canción.
Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo entrego todo a Yo me rindo a ti. ¿Y a quién más tenemos que rendirnos? Solo a Jesús. Esta noche vamos a terminar orando, abriendo vuestro corazón a Cristo, entregando vuestra vida al Señor. Y ahí donde estamos vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque permites que podamos escuchar tu palabra, aprender un poco más y definir, Señor, en quién creemos. Creemos en un solo Dios, conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen un solo carácter, carácter de amor, un solo propósito, salvar al ser humano, una sola esencia. Pero para nosotros, Señor, involucra entender que 3 personas de la divinidad están preocupados por vuestra salvación, pero conoces también nuestras vidas. Por eso nos rendimos ante tus brazos de amor para que tú nos recibas. Por eso abrimos esta noche vuestro corazón, Señor, a ti. Y oramos también esta noche por cada una de las personas que están a través del Zoom, a través del Facebook Live, a través de las diversas plataformas que se han dado lugar a escuchar tu voz, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, trabajar en los corazones de cada uno de ellos y puedan, Señor, abrir su corazón a ti y entregar su vida a ti, Padre. Conoces la situación que están viviendo, sabes las preocupaciones, pero también sabemos, Señor, ahora que 3 personas de la divinidad se preocupan por cada uno de nosotros. Oramos también en esta noche por nuestra hermana Luz, por su familia, por su hija. Tú sabes lo que están viviendo, lo que está pasando, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en ese hogar, en esa familia y de manera especial en la hija, Señor. Así también por María Lucía, que pide una oración especial por Jonathan, Camilo, Ángel, David, Juan. Oh Padre, conoces a estos
hermanos, estos jóvenes, sean personas mayores, tú lo sabes quiénes son, tal vez están aquí a través de las redes escuchándonos. Hay una dama que ora por cada uno de ellos. Oh Padre, oro por la familia de nuestra hermana Lucía, oro por cada uno de los nombres que hemos mencionado, para que el poder del Espíritu Santo siga obrando en sus corazones y que ellos también, Señor, abran su corazón a ti y puedan entregar su vida a ti, Señor. Igual también a Rosalba Paredes, un pedido especial, Señor, por el pedido que ella tiene, por su familia, por los que le rodean, Señor. Hay más pedidos de oración que están escribiéndose, Señor. Tú conoces cada corazón, Padre. Y a veces podemos pasar hablando mucho, pero tú eres el Dios maravilloso que creó el cielo y la tierra, que nunca deja de escucharnos, que siempre estás pendiente. Pero el ser humano tiene que hacer su parte, tiene que abrir el corazón, tiene que rendirse a ti, como dijo la canción, rendirse ante tu presencia para que la obra del Espíritu Santo empiece a trabajar en la persona, en el carácter, en cada uno de nosotros. Si hay aquí alguien que está enfermo, está pasando por un problema de salud, Señor, sé tú con él. Y mañana tráenos nuevamente para seguir aprendiendo más de tu grande amor. Tú nos amas tanto que esta noche abrimos una vez más vuestro corazón a ti, que esta noche decidimos por ti, Señor, para seguirte, para aprender y para seguir, Señor, tus caminos. Acompáñanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.